¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy tenemos dos invitados importantísimos, dos intelectuales de primer nivel. En primer lugar vamos a estar con Santiago Pedraglio, sociólogo, analista político, que ha presentado un libro fundamental, Conversaciones con ojos del siglo XX, donde entrevista a 21 personalidades que no leyeron la historia en los libros, sino que la vivieron y a veces la forjaron. Y en segundo lugar vamos a estar con este gran escritor que es Eduardo González Viaña, aquí en Casa Tomada. Bienvenidos a Casa Tomada. Hoy comenzamos conversando con Santiago Pedraglio. Él es analista político, periodista, que ha presentado este libro, Conversaciones con ojos del siglo XX, un compendio de 21 entrevistas a algunas personalidades que no solo conocen la historia porque la leyeron en los libros, sino que en muchos casos la vivieron y en muchos casos también la construyeron. Santiago, buenas noches, bienvenido, gracias por venir. No, gracias a ti. Básicamente son personas mayores de 70, mayores de 75 años, ¿verdad? Por eso quería comenzar preguntándote, nosotros los peruanos, más allá de las generalizaciones, por supuesto, ¿escuchamos o no a nuestros adultos? Tengo la impresión que no. Tengo la impresión que tenemos una memoria bien corta. Ajá. Y creo que eso, si ya era corta, me parece que se ha agudizado en los últimos 25 o 30 años. Porque la noción de modernidad nos ha pervertido de alguna manera, porque lo que viene de atrás no es moderno, es decadente. Mira, yo creo que el asunto de falta de memoria, me parece, por lo menos de memoria consciente, ¿no? Porque un psicoanalista, probablemente, no sé, Max Hernández o Saúl Peña, con razón te dirían que hay una memoria inconsciente, subconsciente, que sí es bien potente. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que sí. Que sin quererlo nosotros somos el producto, ¿no? Exacto, y sin quererlo tendemos a reproducir conductas, temores, incertidumbres, ¿no es cierto? Convicciones que vienen de atrás, o sea, que bien de atrás, o sea, que no es que la historia se rehace a cada momento en el país, ¿no? Por más que haya infinidad de gobiernos que han refundado la República. Que han pretendido refundarlo, exacto, ¿no? Que han pretendido efectivamente refundar la República, el Estado. O sea, yo creo que entonces distingamos, ¿no?, entre esa memoria, que es una memoria fuerte, sólida, ¿no?, que creo que sí, que además es vigente en la vida cotidiana de las personas, pero que creo que tiene que ver mucho con el inconsciente, que digamos, colectivo de alguna manera que tenemos. Ahora, la memoria ya más consciente de la que estamos, creo, conversando, de la que tú me preguntabas, es muy corta, pero creo que desde antes, o sea, me parece desde antes, o sea, es cuando no sé, pues oye, yo te puedo contar una cuestión muy puntual, o sea, cuando, no sé, de la época del 60 o 70, se formó una izquierda, una nueva izquierda, justamente se le puso nueva izquierda. Entonces... para romper con el pasado. Claro, y se bebía muy poco del pasado, tanto de lo positivo como de los errores, ¿no es cierto? Pero igual también puedo hablar de las otras tendencias políticas. Entonces, es que eso hace que la falta de memoria hace que tienda a reproducirse los problemas, las dificultades, los errores, las equivocaciones, porque es como que cada generación, yo sé que también generalizar generación es una tontería, ¿no? O sea, pero bueno, estamos hablando en términos muy amplios, coloquiales, ¿no es cierto? O sea, cada generación tiene un complejo adánico fuertísimo, o sea, cree que con ellos o con ella comienza todo. Está comenzando todo. Y eso me parece un gravísimo, no sé si llamarlo error. Eso en términos de memoria, digamos, de no repetir errores. Pero en la entrevista, por ejemplo, con Julio Kotler, Kotler dice algo que a mí me parece central, que es que no tenemos tradiciones. Es decir, que nosotros no tenemos, por ejemplo, una tradición democrática más allá de estos últimos años,
no tenemos una tradición institucional. Es decir, nosotros, nuestro pasado es muy corto en términos generales, no solo en términos de recuerdos, sino en términos de país, y pasa por todo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con Kotler. No, que sí, estoy de acuerdo, creo que efectivamente. Me parece que él se refiere sobre todo a lo que son tradiciones democráticas, ¿no es cierto? O sea, hay una falta de una tradición democrática en el país, ¿no? Y una falta de tradiciones, de una tradición institucional. Y yo te digo, Raúl, yo, por ejemplo, al embajador Bácula le hice esa pregunta muchísimas veces, de por qué tenemos instituciones tan frágiles, tan débiles, ¿no? Y él era difícil responder a esa pregunta, ¿no? Claro, en el caso de Julio Kotler, que señala eso, claro, si uno le preguntara ¿por qué pasa eso?, ¿no? La respuesta es compleja, es difícil. Sí, seguro, claro. ¿No? Él en su ese famoso libro Clases de Estado y Nación, ¿no? Dice que un partido de fútbol hace poco, el IEP, su consigna en la cancha, lo que fuera un campeonato de fútbol, Clases, Estado y Nación, IEP, dice que estaba por ser tan fuerte, digamos, el lema el nombre de su libro, ¿no? Creo que en el fondo lo que él, ¿qué cosa dice Kotler, entre otras cosas, en ese libro? Esto el tema de la herencia colonial, ¿no es cierto? Entonces, cómo hay, de alguna manera, instituciones coloniales que aún perviven, ¿no es cierto? Claro. Que aún perviven, o sea, por lo tanto, no hay instituciones del tipo institucionalidad democrática, o sea, no sé, no hay un parlamento que sea sólido, reconocido, sí. No hay un poder judicial que ahora, sea también reconocido, ¿me entiendes? Hay algunas preguntas que son transversales a todas las conversaciones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con los que me parece consideras dos de los gobiernos centrales de los últimos años, que son el gobierno de Velasco por una parte, sí, y el gobierno de Fujimori, si no me equivoco. Sí. ¿Por qué los planteas de manera constante en todas las entrevistas? Bueno, porque, a ver, chiquito para terminar la respuesta anterior. Lo ligo un poco con claro, eso, ¿no? Porque creo que hay instituciones que sí perviven. Digamos, la tradición autoritaria en el Perú pervive, ¿no es cierto? Esta persistencia por dar la pelea por una tradición republicana, de alguna manera no es entrevistada, pero Carmen McEvoy sigue esa pista, ¿no es cierto? Hay una tradición por ejemplo, de no reconocer el espacio público, de invadirlo. O sea, son tradiciones fuertes, son tradiciones potentes, o sea, son institucionalidades que sí funcionan, lo que no tienen, que sí funcionan, ¿no? pero son perversas, o sea, no es una institucionalidad constructiva, positiva, que siente bases de un país realmente democrático, moderno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ese es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Y lo otro era, la pregunta tuya era... Sobre Velasco y Fujimori. Sobre Velasco, sí, claro. No sé, yo tengo la impresión de que hay tres gobiernos que marcan el siglo XX peruano, ¿no es cierto? El Leguía, es evidente, me parece, ¿no? Leguía con el oncenio, me parece que es muy importante, ¿no? O sea, es muy controversial. Los tres son controversiales, recontra controversiales, pero no me cabe duda que tiene un gran peso, ¿no? Velasco, que intenta producir un cambio, un corte con la oligarquía, digamos, y la tradición oligárquica, y rescatar toda una tradición nacionalista. Y después Fujimori, o sea, Fujimori, nos guste o no nos guste... ¿refunda el país tanto así? No que refunda el país, pero lo que creo yo es que Fujimori sienta bases, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito económico, que hasta hoy perviven. Sí. Y que están vigentes. O sea, esa es una opinión personal mía. No es que lo digan exactamente ninguno así de tus entrevistados. Mis entrevistados. Pero por eso es que yo incluso te diría, el modelo económico actual, digamos, da, desde mi punto de vista ya, ¿no? Da más legitimidad al régimen que el propio régimen democrático liberal. Ya, claro.
O sea, el modelo económico le da legitimidad política. Por eso se habla tanto de economía, por eso se dice que la economía gobierna. Y por eso se dice que no hay que mover para nada el modelo. Porque sobre esa base está basada la legitimidad en gran medida del régimen político. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, por esa razón creo que estos tres gobiernos son gobiernos que sí, me parecen claves, ¿no? ¿Y hay conclusiones más o menos similares respecto a estos tres gobiernos entre los entrevistados? A ver, lo que pasa es que no les pregunto siempre tan expresamente qué piensa usted de Velasco. Pero, por ejemplo, Velasco me parece que hay una respuesta más o menos frecuente, que es la reivindicación del indígena. Sí. ¿No? Yo creo que no en todos, ¿no? Pero es muy fuerte, ¿no? O sea, la reivindicación del indígena, claro, que se expresó además en Túpac Amaru, de manera simbólica, ¿no? Yo creo que sí, es fuerte. Yo creo que también es fuerte la reivindicación esta de que termina con una fase de la historia del Perú, que es la fase oligárquica, ¿no? No se dice, ¿no? Pero hay todo un debate sobre si realmente es posible que una dictadura, como fue la de Velasco, impulsara de alguna manera una cierta forma de democratización social. ¿Me entiendes? Eso puede estar implícito, ¿no? Pero no está explícito tampoco. Yo no lo pregunto así porque yo no pretendía hacer sociología, ¿no? O sea, cuando hice las entrevistas, ¿no? Tú has dicho que no te comportas en el libro como un sociólogo, tampoco me parece lo haces, de hecho Alejandro Neira lo menciona, como un reportero o como un entrevistador con, digamos, común y corriente. Lo que más bien parece que tratas en Conversaciones con Ojos del Siglo XX es de crear un clima de confianza para que el entrevistado pueda decir aquellas cosas que le salen más del fondo, ¿no? Son 21 entrevistas con personas como, por ejemplo, Juan Miguel Bácula, Armando Villanueva, Alberto Benavides, Francisco Morales Bermúdez, en fin, personalidades que, como lo hemos conversado, construyeron el último siglo en la historia de nuestro país. Y vamos a seguir hablando porque algunos de ellos, y esto también es una pregunta que se repite, vivieron los rezagos de la guerra con Chile, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué opinan de ellos, vamos a ver si nos marcó tanto como pareciera, según los libros de historia, que nos marcó la guerra con Chile, cuando continuemos la conversación aquí con Santiago Pedralio. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Santiago Pedralio, autor de Conversaciones con Ojos del Siglo XX, un libro de 21 magníficas entrevistas que de alguna manera sirven también para conocer la historia, más allá de los libros de historia, con unos ángulos y con unas referencias bien particulares y bien reveladoras. Por ejemplo, lo conversábamos en el bloque pasado, Santiago, esto que tiene que ver con la guerra de Chile, ¿no? Es una pregunta que también es permanente, más o menos permanente, por supuesto no a todos se le hace, pero a la gran mayoría, si recuerdan que en la casa hubiese una discusión, un debate sobre la guerra con Chile, si sienten que la guerra con Chile de alguna manera marcó sus vidas. ¿Cuál es la respuesta que encontraste? Mira, creo que, porque esa era una pregunta que tenía pensada hacer a la mayoría. Al final ya no se la hice a todos, porque sentí que para muchos era muy ajena, ¿no? Era ajena. Claro. O sea, no la habían vivido tanto como yo pensé que la habían vivido, ¿me entiendes? O sea, quizás, por ejemplo, el embajador Bácula es el que sí me dice claramente que cuando él se va a Chile, creo que su padre, si no me equivoco, le hace como una mención de que tenga conciencia de a dónde va, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, Armando Villanueva, cuando yo le hago una pregunta así sobre Chile y sobre el efecto y las secuelas de la guerra con Chile, él dice claramente, yo me eduqué en el indoamericanismo, claro, ¿no? Él se casa con una chilena, ¿no? Claro. Efectivamente, ¿no? Y él vivió mucho tiempo deportado, además, en Chile, ¿no? Y habían vínculos muy fuertes que tenía con los chilenos. Entonces, sí, yo también sentí eso, o sea, sentí que el impacto, el trauma, para usar la palabra, era menor o ya había sido procesado, ¿me entiendes? Bastante más
en los entrevistados estoy hablando, no puedo generalizar, por supuesto, ¿no? Bastante más de lo que yo pensé, Sí. ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? Celso Garrido Leca, casi no venía al caso preguntar, porque Celso ha efectuado ha desarrollado parte de su labor profesional como músico, y como músico de primer nivel, ¿no es cierto?, en Chile, Claro. ¿no? Ahora, ¿qué requisitos había que cumplir para ser seleccionado en Conversaciones con Ojos del siglo Mira, XX? fue bastante arbitraria la selección, debo reconocerlo. Pero yo pensaba en gente que estuviera en diferentes áreas, o sea, no solo geográficas, sino también culturales y sociales, pero que en esas áreas habían aportado, ¿me entiendes? Habían logrado crearse un espacio y digamos, marcar huella, ¿no? O sea, me parece que, creo, ¿no? Esos eran los dos... ¿Tenías un mínimo de edad? Sí, que fueran no menores de 70, ¿me entiendes? O sea, que fueran mayores. El menor terminó siendo Never Tuesta, que Un líder creo que aguajún. tiene el aguajún, él es aguajún y es líder aguajún y es un profesor, que es una mezcla de aguajún por madre, su padre, su abuela es Lamas, de Quechua Lamas, de San Martín, ¿no? Y su padre era de Chachapoyas, de habla castellana, ¿no? Entonces, es increíble lo que él representa como Claro. fusión cultural, ¿no? O sea, pero él se siente un aguajún. Claro. Ahora, todo comienza, me parece, con tu amistad con Juan Miguel Bácula, Sí, ¿verdad? sí. Claro, porque yo había conversado muchas veces con él, porque conversábamos mucho, no sé, yo lo habré visitado una vez al mes, más o menos, o un poquito más, de promedio, en los últimos, antes que él falleciera, en los 20 años, ¿no? O 20 y tantos años, y conversábamos mucho, pues. Entonces en un momento me di cuenta que había cometido la tontería de nunca grabarlo, ¿no? Entonces dije, no puede ser, me he perdido conversaciones que no he registrado y que eran demasiado buenas, demasiado bacanes, entonces eso motivó que haga el libro, ¿no? Ajá. ¿Y la conversación con Bácula fue muy significativa dentro de ese proceso? ¿La que está registrada en el libro? La que está registrada, mira, es la menos personal. Es bien curioso, ¿no? Es la menos personal. Pero no, ¿tú sabes por qué creo yo que es la menos personal? Porque yo no me di cuenta que él estaba muy delicado de salud. Ya, ¿me entiendes? Entonces, tengo la impresión, pero es una impresión, que él no estaba tan interesado en ese momento de hablar de su intimidad. De su intimidad. Creo que era su situación. Si se lo hubiera hecho un año antes, un año y medio antes, hubiera sido diferente. ¿Me entiendes? Entonces, quería y estaba interesado sobre todo de hablar más de la historia, ¿no? Ahora, no es el único de los protagonistas del libro que ha fallecido ya, ¿no? No, pues, efectivamente. Armando Villanueva, por ejemplo. Alberto Benavides. Y Teresa de Izquierdo. Y Teresa Izquierdo. Y Teresa Izquierdo. Sí, efectivamente. Sí. Son 4. Ahora, ¿algunos te faltaron? ¿Algunos que hubieses querido entrevistar? ¿Algunos personajes que hubieses Sí, por ejemplo, incluir? Luis Jaime Cisneros me hubiera encantado, pero falleció. Falleció antes. En ese. Otro que me hubiera encantado entrevistar es Alfonso Grau Bertolini, pero falleció. Como lo dije el día de la presentación del libro, y yo leía la columna de Grau Bertolini cuando era... Toribio Gol, claro, cuando era En chiquillo. la prensa, ¿no? En la prensa, y bueno, era de lejos el mejor columnista, ¿no? Y bueno, era casi religioso hacerlo. Y también me hubiera gustado Asperdo Núñez, que sí, y por ejemplo a un jugador de fútbol, ¿no? Que tú sabes, me gusta mucho el fútbol, entonces me hubiera gustado a uno que no es de la U, que yo soy hincha de la U, pero que no es de la U, a Víctor Benítez. A Víctor Benítez me hubiera gustado entrevistarlo, porque creo Benítez fue un gran jugador, arrancó muy chiquillo, 17 años creo que tenía, y bueno, ganó todo, fue un gran jugador en Boca Junior, ganó en Italia, ganó lo que ahora es la Champions, ¿no es cierto? Claro. Ganó, y me parece siempre un tipo muy, muy corajudo, muy valiente y muy correcto, ¿no? Me hubiera gustado entrevistarlo. Ajá. Ahora, me da la impresión de que hay algunas entrevistas que son una especie de reto personal. ¿Por qué? Tú eres una persona que tiene, bueno,
muchos intereses muy marcados por el arte, por la música, me parece por la cultura quechua. Eres una persona que proviene de la izquierda, que ha devenido hacia el centro izquierda institucional, democrático, ¿no? Pero, por ejemplo, Alberto Benavides no comparte precisamente esos intereses contigo, ¿no? Claro, entonces, claro. no sé si, por ejemplo, esa entrevista fue un reto especial. Sí, fue un reto, pero te voy a decir, encontré mucha recepción. Ya. O sea, encontré... O sea, sí había una sensibilidad común. Sí, una gran sensibilidad, mucha sensibilidad, la verdad. Sí, fue muy abierta y muy franca. No, de parte suyo fue, la verdad, es una persona que tú sientes cuando una persona te habla sin temor. Ya, claro. ¿Me comprendes? Que habla sin temor de su vida. Pero además es una y eso persona... me pareció excelente, ¿no? Me pareció muy bien, ¿no? Y no tenía reparos, o sea, hablaba muy claramente y eso me gustó mucho y te soy franco, hice mucha empatía con esa persona, ¿no? En el momento en el que yo no lo conocía de antes, recién lo conocí en el momento que lo entrevisté, ¿no? Pero sí, debo decirlo. Además deja una impresión que es muy... da la impresión de que es un gran empresario, pero que no solo es un gran empresario, pues, ¿no? Porque tuve un respeto por la sierra, por ejemplo, Sí. que a mí me sorprendió. Conoce toda la sierra, Lo que pasa ¿no? es que después, claro, había vivido 20 años en la sierra. Entonces, sí, pues, tenía un respeto muy grande por la sierra. Y también me cuenta cosas, por ejemplo, me cuenta parte de sus vínculos familiares. Por ejemplo, su relación con Aya La Torre, ¿no? Que él lo visitaba, ¿no? No, lo que pasa es que lo conoció de pura Sí. casualidad una vez. Fue a visitar a un tío suyo a lo que es Los Cóndores, aquí en... Y estaba ahí albergado Aya de la Torre, pasando ¿no? Chaclacayo, ¿no es Sí, cierto? sí. Antes del puente. Y dice, y un momento terminado que terminó de hacer el levantamiento, creo que porque él estaba estudiando ingeniería, su tío le dice, te presento a un amigo, y ella estaba refugiado ahí. Perseguido por Odría en esa época, no, antes. Por Benavides. Benavides, Pero claro. mira, era por Benavides, que era un pariente lejano que él tenía. De Alberto Benavides. Claro, y cuando va a su casa, su papá le dice, ¿dónde has estado? ¿Por qué te has demorado tanto? ¿No? Bueno, él le cuenta, pues finalmente le cuenta. Y le dice, bueno, que es como el presidente de Benavides, él sabe que mientras esté ahí, está tranquilo. O sea, ¿no? O sea, Luego, hay otras entrevistas, tú me has comentado que también te impresionaron mucho. Una es la entrevista a Jaime Guardia, ¿no? Sí. El famoso charanguista, amigo de Argueda, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mira, yo no sé, nosotros todos tenemos más de andinos, incluso estamos hablando de los que tenemos cultura criolla predominante. Limeña. Limeña, criolla predominante. O costeña, ¿me entiendes? O sea, pero limeña en este caso, ¿no? Tenemos mucho más de andino, o sea, bueno, sería largo, pero... Entonces creo que cuando... Y yo hablé con Jaime Guardia, él, por ejemplo, él llega a Lima a los muy joven, 16, 17, 18 años, y cuenta cómo inicialmente sus propios coterráneos no querían escuchar la música que él tocaba, quería escuchar más los carnavales, más alegres. No la música que él toca, pero él logra instalar la música que él toca, ¿no? Entonces, y después como del 50 para acá, él dice, bueno, ya, digamos, no hay que irse fuera de Lima para hacer antropología, poco menos, ¿no? Porque Lima concentra todo el Perú ya. Porque Lima concentra en gran medida todo el Perú. Bueno, Conversaciones con Ojos del Siglo XX de Santiago Pedraglio, un libro muy, muy recomendable que yo he leído casi de un tirón como si fuera una novela, y que recoge, digamos, 21 testimonios de lo que es la sabiduría en el Perú, esa palabra tan escasa, ¿no? Sí, pues no hemos hablado nada, porque el tiempo, por supuesto, es de gente ¿sí? como Gustavo Gutiérrez, ¿no es cierto? Que es Angélica Mendoza. Saúl Peña, que me parece también increíble, ¿no? Hijo de un jaujino y de una rusa. ¿No? Sí, es increíble. ¿no? Es increíble, ¿no? Ronald Woodman me parece Ronald Woodman, por ejemplo, ¿no? Fantástico. O sea, él cómo rescata y reivindica la posibilidad de los peruanos de hacer alta investigación científica, claro, ¿no es cierto? Una persona que siempre estuvo sobrecalificada, además, ¿no? Exacto. Por eso es increíble. Sí. Bueno, Hugo Blanco, que hace grandes revelaciones. Sí, efectivamente, Hugo Blanco también, ¿no? Y de la experiencia que él tiene, más desde muy niño, ¿no? Desde muy niño, su viaje a Argentina y después ya cuando va a la convención, ¿no?
Efectivamente, el tiempo es breve en la televisión, pero yo estoy seguro que esta conversación picará a muchos de nuestros televidentes para que compren Conversaciones con Ojos del Siglo XX y lo lean. Un libro, como digo, muy, muy recomendable, que resume parte de la sabiduría de nuestro país y que además recupera algo que nosotros nunca deberíamos haber perdido, que es a nuestros mayores, a nuestros ancianos, a este consejo de sabios que tenemos a la mano, ¿no? Y que no deberíamos permitir que se vaya así nomás. Sí, y que los historiadores y los antropólogos y todos ellos y los periodistas deberían recurrir, porque a veces mucho más, claro, ahí están muchas más, respuestas están ahí, verdad. claro que sí. Muchísimas gracias, Santiago. No, gracias, Raúl. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más aquí en Casa Tomás. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada y para mí es un enorme placer, un enorme gusto. Creo que lo hemos conversado un par de veces, pero estoy con Eduardo González Viaña, que es la primera persona que yo entrevisté en televisión. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches, nos volvemos a encontrar 15 años después, más o menos. Más o menos. Sí, además me acuerdo perfectamente cuando me entrevistaste, porque a la entrada había que ser maquillado, pero la señora maquillaba así terriblemente en aquella época. Salías transformado en un ser de terracota. Casi, sí, me acuerdo. Y lo peor es que al salir tomé un taxi y el taxista me miraba un poco con sospecha. Bueno, Eduardo González Viaña, por supuesto, es un grandísimo escritor. Él vive en los Estados Unidos y ha llegado a nuestro país con muchas novedades. ¿Y cómo te sientes tú en este aniversario, que no es cualquier aniversario, las bodas de oro, digamos, de tu Yo vocación podría decir, literaria? bueno, ansioso de cumplir el que sigue, ¿no? Pero, pero bueno, yo no sé por qué me he pasado tanto tiempo haciendo cosas tan innecesarias. Como escribir. Pero me hacen feliz. Y espero que también hace feliz a mis lectores. Algún escritor dijo, yo no sé por qué escribo, pero sé que sería profundamente infeliz si no escribiese, ¿verdad? ¿Tú sientes lo mismo? ¿Y qué dices tú? Porque tú eres un escritor. Yo pienso lo mismo. Yo pienso que hay un poco de eso, la búsqueda de la felicidad, y al mismo tiempo la necesidad de la rebeldía, ¿no? Creo que por eso le preocupa tanto a los gobernantes la promoción de la cultura, porque genera seres rebeldes. Genera seres insatisfechos, ¿no? Exactamente. Sí, entonces... Que cuestionan, ¿no? Volvemos hacia la necesidad de quemar los libros, ¿no? Que se supone está en todas las utopías, lo que los libros hacen infelices a las personas. O está en el Quijote, o está en Fahrenheit, ¿verdad? Sí, en Fahrenheit, claro, ¿no? Pero al parecer todavía le sobra espacio al mundo para mantener a algunos idiotas como somos nosotros los escritores. Idiotas felices, al menos, es el consuelo. Sí, idiotas felices. ¿Cómo aparece este libro, que es el primero, el que están cumpliendo 50 años? Bueno, que no es exactamente Los peces y la vida, ¿verdad? Ya, ahora es Los peces y la vida. Los peces muertos fue mi primer libro. Los peces muertos eran, sí. Ya hace 50 años. Además estuvo hecho en tipografía, a la que contribuí yo porque aprendí a hacer esas artes. Cajas. Y cuando se publicó aparecieron comentarios tan elogiosos en la prensa y el comercio, que eran los diarios entonces más importantes, los únicos diarios del Perú casi, que yo supuse, pues, después de leer esos comentarios, que ya me había convertido en un bestseller. Y entonces volví a Trujillo, donde había sido publicado, y la señora Gijón, de la librería más importante de Trujillo, le dije, bueno, seguramente que vas a necesitar más libros. Deme las regalías, ¿cuántos más libros más necesitas? Bueno, entonces había vendido 2 libros, dije. Y ahora que ha pasado el tiempo, pienso que es la amabilidad de la señora, que probablemente ella misma los había comprado. Y él para regalar uno. Claro, era su bondad. Y en esos momentos un amigo me dijo, pero tú dices que los escritores pueden hacer de todo para ser escritores, por la literatura. Sal a venderlo. Pero eso es muy difícil. Pero ha habido escritores que han hecho eso. Claro, Manuel Escorza. Por ejemplo, Escorza. Claro, y entonces lo que hice fue ir a un café y me atreví. Iba con una bolsita y con mis libros. Y vi que había una mesa donde había un señor con aire de tener poder. Y un grupo de señores que decían, sí, cómo no.
Y me acerqué y hablé con él y con el grupo. Le dije, señores, como el público no va a las librerías, un escritor viene ante el público. He publicado este libro y creo que es bueno. Si quieren ustedes comprarlo. Entonces el señor, que parecía tener poder, tenía realmente poder. Había sido un cacique, había sido ministro de varios gobiernos derechistas, casi todos, ¿no? Había sido senador y no sé cuántas cosas más. Se llamaba Octavio Alba, ya en el norte del Perú. Que había sido senador de Sánchez Cerro, Benavides, Odría. Correcto, con ¿no? todos ellos lo fue. Y entonces me dijo, ¿cómo te llamas, hijo? Pues, bueno, no, yo estaba leyendo, ¿y qué eres de Eduardo González León? Bueno, era mi padre. Mi primo hermano. En consecuencia, este joven debe ser un gran escritor. ¿No les parece? Sí, don Octavio, dijeron. Entonces todos ustedes van a comprar el libro. Sí, don Octavio. Me dijo, ¿has traído otros libros, hijito? Sí, tío. Y el senador, era senador en esos momentos, tomó mis libros y comenzó a venderlos en toda todo el café y en el café más próximo. Lo que demostró que eras un buen escritor, pero necesitabas marketing. Sobre todo es lo que necesita. Y entonces yo pude decir mucho más tarde, mi primer canillita fue un senador de la República. Claro que sí. Yo tengo que confesar que hice algo parecido cuando recién entré a trabajar a Canal N y yo vivía muy corto de plata y había publicado mi primera novelita, que costaba 9 soles en las librerías. Y yo las vendía en Canal N a 10 soles. O sea, además estafaba. Un margen. Ganaba un margen. Y después del recibimiento de este libro, me imagino que las críticas, más que el éxito económico, fueron las que te llevaron a continuar con esta Yo creo que vocación. Sí, que he sido porfiado, pero porfiado porque las críticas, sobre todo los amigos, hacían que, claro, me ayudaron, gané muchos concursos. ¿Hay que ser terco para ser escritor? Es lo único que te puede sostener en esta terrible vocación, ¿no? Se ha dicho que para ser... el escritor nace con una de esas dos vocaciones, una vocación, la de ser escritor, que es una vocación sin mucho éxito económico, y alguna vocación, pues, como la de profesor, abogado, ¿qué es la profesión? La vocación para... sí. ¿Qué es la vocación alimenticia? La vocación alimenticia. Y entonces uno puede, bueno, en mi caso yo estudié ambas, la otra era la vocación de ser abogado, pero generalmente o muchas veces esta segunda vocación termina devorándose a la profesión para soñar. Sí. No, eso ocurre en el Perú. Pasa mucho. Hay gente muy valiente que, sin embargo, se lanza, ¿no?, a ser solamente escritor. Nuestro premio Nobel es una muestra de eso. Claro. ¿No? Mario Vargas Llosa se dedicó a ser escritor, ¿no? Y bueno. Sí, bueno, premio Nobel. Claro. Ahora, tú lo mencionaste hace un instante, que es que tienes esta relación con Trujillo. Tú eres del norte, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué tan decisivo ha sido ese detalle en tu carrera, en la construcción de tu literatura? Una vez llegué a Trujillo, vivía yo en ese tiempo en París, y llegué a Trujillo y conocí a un chamán, ¿no?, llamado el Tuno. Y entonces yo terminé escribiendo un libro sobre él. Como te Don digo, Tuno, ¿no? el señor de los cuerpos astrales. Así es. ¿Sí? Entonces el Tuno me dijo, ¿y por qué has venido acá? Le dije, porque sí. No, así porque sí, nadie camina, me dijo. A ti te he llamado tu cerro. Y entonces supongo que deben ser algunos cerros los que me llaman y los que me hacen hombre del norte del Perú. Absolutamente, completamente. Hombre amante de Vallejo, por ejemplo. Amante de Vallejo sobre abogado de Vallejo. Exactamente, claro. Porque estudié el expediente que se diseñó sobre Vallejo y el expediente penal, ¿no? Y entonces era toda una sarta de infundios y aberraciones jurídicas con el único afán de aplastarlo, ¿no? Y entonces eso me hizo escribir una novela, que es la primera novela biográfica que se ha escrito sobre él, sobre el Vallejo en los años jóvenes, desde los 18 años hasta los 30, y comienza toda la historia por su prisión en una cárcel del Perú. Claro. El poema, claro. Antes de irse
a París, ¿no? Antes de irse, y nunca pudo regresar en realidad. Porque estaba pendiente ese juicio. Ese juicio nunca se resolvió en su vida, Mm. ¿no? Y bueno, yo publiqué un libro, una novela que se llama Vallejo en los infiernos, que también ha sido traducida al italiano como Vallejo agli infieri. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando. Quiero hablar de Sarita Colonia Viene Volando y quiero seguir conversando contigo de tantas historias, por ejemplo, algunas que tienen que ver con la migración a los Estados Unidos, el país donde vives ahora, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomás y regresamos con Eduardo González Viaña. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Eduardo González Viaña, a quien quería preguntarle por este libro que ha mencionado, que es Don Tuno, el Señor de los Cuerpos Astrales, que parte de una experiencia vital, una experiencia que te cambia la vida, que es el conocimiento de un chamán, ¿no? El chamán que es el Tuno. Ciertamente. Ahí en el norte. Porque yo no estaba buscando un mago ni un brujo, alguien que sacara conejos del sombrero. Claro. Estaba buscando a un líder de su comunidad, a un hombre que es capaz de tratar de resolver el problema de la gente, ¿no? Apelando a la vieja sabiduría, a la oculta sabiduría, oculta en el sentido de que es una medicina, por ejemplo, que fue abolida un poco por la colonización, pero que permaneció y que se expresa a través de maestros como él. Uh-huh. Entonces, en verdad, tú acabas de decirlo, cambió mi vida, porque me hizo amar más al Perú, entenderlo más. ¿Todo partió de una coincidencia, de una casualidad, o era algo que estabas buscando realmente? Fíjate, yo estaba viviendo en Europa y vivía en París y solía ir a Ámsterdam para hacer algo en la radio. Hacía un programa de canciones y leyendas latinoamericanas. Es en Radio Netherlands, debe ser. Se llamaba Radio Nos Culture. Ah. Entonces, en un momento determinado me dijeron, ¿y tú podrías hacer unos cuantos guiones? Porque queremos ir al Perú. Y el premio gordo para ti, si los haces, es ir al Perú. Entonces vinimos para acá y yo ya había escrito algo sobre un brujo. Decía, había hecho un guión, pero sin saber con quién me iba a encontrar. Uh-huh. Y entonces llegamos a Trujillo y comencé a buscar. Pero imagínate, si no encontraba a alguien, o si no se acoplaba al guión, Dios mío. Claro. Pero alguien, no sé de qué manera... Pero... O tenías que cambiar el guión o al personaje. Claro, o modelarlo, ¿no? Claro. Claro, más bien él me modeló. Eso es lo que pasó. Entonces, comenzamos a trabajar. Me levantaba yo a las 5 de la mañana y comenzaba a entrevistarlo. Y como a las 7, bueno, él trabajaba hacía cerámicas Uh-huh. a esa hora. Entonces a las 7 comenzaban a llegar sus discípulos y yo seguía trabajando. Entonces los discípulos veían a un tipo con anteojos y decían, este debe ser el doctor. O sea que este es un brujo bueno, muy importante porque cura al doctor. Y dime, ¿el Tuno es un personaje sabio? Claro, eso es lo que expresa para mí la existencia de personas como el Tuno, no tan solo el Tuno, ¿no? En realidad es otro tipo de sabiduría, otro tipo de inteligencia. Por ejemplo, nosotros en nuestro mundo occidental solemos creer que para ser un chamán o un iluminado, ¿no?, es necesario ser, pues, un hombre flaco y sentencioso. El Tuno era gordo. Ah, sí. y muy buen cocinero. Entonces le dije, oye, pero tú deberías ser un asceta, ¿no? Asceta, me dijo, eso es difícil, porque aquí somos muy pobres. ¿No? Entonces, él era una proclama de felicidad. Ya en determinados momentos... ¿Él vive aún, no? No, se murió, pero justamente cuando el mismo día de su muerte fue a donde vivía yo, vivía en Estados Unidos, a avisarme que se había muerto,
porque lo soñé de esa forma. Ah, sí. Sí, lo soñé. Increíble. Lo soñé y me dijo en el sueño, oiga, compadre, uno de sus amigos se ha muerto. Entonces, como en esos momentos yo tenía de huésped a Arturo Corcuera, le dije, ¿es Arturo Corcuera? No, me dijo, la hierba mala nunca muere. Entonces, cuando me desperté, hablé con Arturo y me dije, ¿por qué no llamas a Trujillo? Así lo hice y efectivamente... Él había fallecido. Había fallecido, sí. Increíble. Bueno, no es sobre eso mi libro, pero es sobre su sabiduría. Ahora, hay una búsqueda de estos personajes populares que incluyen parte de la sabiduría popular, como el Tuno también. En Sarita Colonia viene volando, ¿verdad? Es verdad, es verdad. La capacidad y la necesidad de nuestro pueblo, uno de los pueblos más tristes y pobres del planeta, ¿no? De hacer de tener sus propios abogados en el reino de los cielos, ¿no? Y entonces esos abogados, esos santos, no coinciden exactamente con la definición o con los modelos que nos presenta la Iglesia oficial. Y entonces nuestro pueblo inventa santos cholos. Claro. Y santos sufridos, como lo son sí. Las personas de aquí. Claro, ese es el caso de Sarita Colonia, ¿no? No creo que nunca que sea alguna vez aceptada en ese club exclusivo, pero por lo menos representa a nuestro pueblo. Hasta hace poco, el más poderoso protector de inmigrantes era un mexicano llamado San Jesús Malverde. Jesús Malverde fue un bandolero, asesino, y lo condenaron a muerte. Y después de que lo ejecutaron se convirtió en santo, ¿no? Y baja del cielo de vez en cuando, armado de pistolas, para defender a quienes creen en él. Y eso el santo violento. Claro, yo conversé con un señor que hacía corridos, el que me enseñó a hacer corridos para que no fuera demasiado caro el copyright de mi novela. Yeah. Estaba lleno de corridos. Entonces este señor me contó que él le había mandado a hacer una estatua, porque nadie sabía cómo había sido en vida San Jesús Malverde. Entonces fue a hacer, porque él creía en él, y cuando el tipo que hace cerámicas le preguntó, ¿y cómo era? Pues no sé, hágalo un poco como Pedro Infante o como Jorge Negrete, ¿ya? Y entonces ese San Jesús Malverde era hasta hace poco pues el protector número uno. Ahora Sarita le está quitando sitio. Qué ¿sí? increíble. Claro, porque Sarita Colonia, entre otras cosas, te hace invisible ante la migra. Ah, sí. Claro. Ese es uno de los milagros. Sí, claro, y si tú le presentas unos papeles chuecos, dicen allá, falsos, ¿no? Es posible que le nuble la vista al hombre de aduana. Qué increíble. Y te ponga el sello. Este tema de la inmigración es uno de tus grandes temas también, un tema con el que tú te has comprometido mucho. Es el hecho, ¿no? de vivir en los Estados Unidos. Tú presentaste uno de tus libros en un puente en la frontera entre los Estados Unidos y México. El Paso, Ciudad Juárez. Claro. Yo había ido al Paso invitado para dar una charla, y al mismo tiempo pues había aparecido mi libro Los Sueños de América, claro, publicado por Alfaguara. Y pues me fui con algunos estudiantes, más que algunos, unos 20 o 30, y nos situamos en el centro y comenzamos a presentar armados de un megáfono. Entonces parecía una manifestación más que una presentación. Era una manifestación, absolutamente. Me acompañaba mi fiel compañero de armas, Isaac Goldenberg. Ya, claro, buen amigo también. Claro, y entonces comenzamos a hacerla y los aduaneros y la policía de fronteras no sabía qué hacer porque estábamos en tierra de nadie. Claro, entonces yo supongo que en esos momentos muchos sueños de América cruzaron ilegalmente la frontera. Gracias a ese no vayas a contarlo. Distracción. Sí. Claro, no aquí es un secreto, no te preocupes, nadie se va a enterar. Bueno, y El Corrido de Dante también es una novela que va sobre eso, ¿verdad? Esa es la novela, justamente. El Corrido de Dante es una novela cuyo argumento es más o menos este. Hay un mexicano inmigrante ilegal que se llama Dante, ¿no? Y que tiene una hijita que ha desaparecido. Al comienzo de la historia comienza. Después de su quinceañera desaparece. Tal vez ha ido con el novio, en fin. Entonces Dante va a viajar por todo Estados Unidos en una furgoneta buscándola. ¿Y quién va a su costado?
va a su costado un burro que se llama Virgilio. Virgilio. Porque claro, es Dante, es su mujer que ya ha fallecido y que se llamaba Beatriz, y finalmente Virgilio. Y entonces, en cierta manera, lo que yo he querido o muestro es que la vida del inmigrante, su camino hacia el norte, se parece mucho a la travesía de Dante, ir en busca del cielo y atravesar el infierno. ¿Tú has atravesado ese infierno en tu propia vida, en tu propia experiencia, como inmigrante en los Estados Unidos? No, gracias a Dios. No. ¿Tú has sido afortunado? Sí, he sido afortunado. Me invitó la Universidad de Berkeley para ser profesor visitante por supuestamente un semestre. Y me dijeron que mi vida no cambiaba en absoluto, porque al término del semestre me iba a mi casa. Bueno, de eso hace 25 años. ¿Y hace 25 años vives ahí? Claro. Y me volvieron a invitar y finalmente decidí quedarme. Pues. ¿Y ahora en qué universidad estás? En Western Oregon University, la Universidad del Estado de Oregón. Ajá. Sí. Bueno, lo que estaba contándote sobre el corrido de Dante es que cuando con esa novela gané un premio era más o menos importante, Premio Latino Internacional de Novela de Estados Unidos. Y se hizo importante porque los periodistas hablaron mucho porque el segundo premio había sido de Isabel Allende. Pues es una casualidad. Le ganaste a Isabel Allende, mira. Entonces un periodista alaraquero entró en una de mis clases y le comenzó a contar a los estudiantes que su profesor era escritor y no sé cuántas cosas, y no lo sabían, porque a mí no se me había ocurrido contar una cosa. Y entonces una muchacha de origen mexicano, mixteca, ¿ya?, que había llegado allá, levantó la mano. Bueno, los mixtecas, hay inmigrantes mexicanos que llegan allá y que no saben hablar ni inglés ni español. Ya, claro. Son estos grupos étnicos, ¿no? Y ella levantó la mano y dijo: yo voy a hacer la traducción de este libro al mixteca. Dije, oye, pero ¿y cómo se va a llamar mi libro en mixteca? Me dijo, Achun Shaun Ojaín. Dijo, pero ahí no está Dante. No importa, me dijo, no le puedo decir. Dime cuál es, literalmente, qué significa eso. No se lo puedo decir, profesor. Pasaron los 4 meses del trimestre, el semestre, y ella obtuvo una excelente nota. Ocurrieron muchas cosas en su vida. Conoció un gringuito, buena gente, y se iban a casar, y así ella iba a tener su green card. Su hermano se alistó en el ejército, pero no tuvo tanta suerte porque lo mandaron a Afganistán. Bueno. Y finalmente ella obtuvo los primeros premios, los primeros puestos en todos sus cursos. Entonces en ese momento le dije, oye, ¿me podrías decir qué significa Ochun, Shaun, Alejín? Y él me dijo, pero no me va a cambiar la nota, ¿no? No, de ninguna manera. Pues me dijo, ¿pero qué tiene que ver eso con Dante? No tiene nada que ver con Dante, me dijo el profesor. Tiene que ver con usted. Y significa el viejo burro que contaba historias. Entonces, yo creo, desde entonces estoy en una crisis de identidad, ¿sabes? Sí. No sé si soy ese viejo burro, ¿no? Es posible, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por haber venido a Casa Tomada. Creo que es la tercera vez que tenemos una conversación en televisión, la tercera entrevista que tenemos, y seguramente tendremos muchas más. Esto tiene que transformarse en una tradición. Claro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un gustazo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Casa Tomada. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso.